plaza, circuito urbano. Hoy seguiremos encuistados con número 26, Jesús Vega Crespo, de Escudería Scratch Bene. Buenos días, Mario, buenos días, Diego, buenos días, Lore. Que permite que cualquiera de nosotros, como su coche de calle, como su vehículo, hasta 1.200 centímetros cúbicos, pueda disponer un casco, un bonigrífugo, un asiento y un arnés. Esteanes aquí, competiendo. Sí, salen. Disfrutando domoso deporte, monomonismo deportivo. Salen mezclados los de la Copa esta de iniciación con los otros. Como hay coches que llevan 3 pilotos, entonces comparten. También un Renault Clio Windows. Y ahora tenemos en Buenos días, pista. Marcos. Citroën Saxo 1.1 con debutante. Piloto debutante igual que el anterior. Aquí tenemos a Chema Pico, este Citroën Saxo. Nos está a debutar en este campeonato de slalom, este circuito con premio de Infinit, gran premio de Ruta Bauca. Venimos a Chemita, aprovechamos después de esa entrada que tiene una zona azul, una pasada de frenada. Y ahora se ha Lugar en la zona de allí de los trompos. Recordad que esta prueba se ha retransmitido en directo a través de streaming. A través de Barracuda Racing podéis estar viendo esta prueba en directo. Mientras estamos en pista, Chemita Pico. Ahí en este. No, esta ya es la segunda manga, la primera
primera manga. La manga tenía la tablet sin batería, que la puse a cargar por el camino, no me cargó, problemas técnicos, y esta ya es la segunda manga. Segunda posición para Iván Arrote sobre la misma montura. Este triple saxo que acabamos de ver. En tercera posición, Miguel Ángel García Cela. Los Renault Clio Windows o vehículos sin barras antivolco. O Renault Clio gris. No, o Renault Clio azul, perdón. Donde Miguel Ángel García Cela clasificó en tercera posición de esa primera manga de adestramentos. Está no Facebook o no Instagram? Facebook. No, perdón, YouTube. Bueno. La saída ahora, piloto de escudería Scratch Bene. No sé, un Nissan Micra, 1300 centímetros cúbicos, José Luis Casas Rodríguez. Pues sí, hubo una pena. O piloto de Estábamos en el campeonato de montaña. Que será o seguinte en facernos disfrutar neste circuito Concello de Guitiriz. Vemos que tarda en salir el próximo participante. Y tenemos lista de inscrito y todo. Pues tendría que ser José Luis Casas con un Nissan Micra 1300. ¿Encontraste? Sí. Mira que se escoita todo, Tu cámara é un cabrón. A audiencia xa o sabe. Menos aquí vendo cerveza, encima. Oye, che, para este lado non grabas moito, que non queremos que para a próxima que se acumula xa. É máis que a VIP. Canto para unha cerveza? No, ahora no. Despois de comer, mellor. Non vai a ser que salga a imagen. Oye, che, mentre non se acaben, hainas. No, esta zona sí, esta zona hay poca gente, la gente está más hacia el otro lado porque hacen allí como 2 ceros, entonces la gente está allí en el parque. Estuve grabando antes, que luego haré otro directo desde allí. Aquí hay menos gente. Esa toma salida. O Nissan Micra de José Luis Casas. Tenemos ahí el speaker que no es otro que Edgar Vigo. Completamente de lado, espectacular. Este pequeño Nissan Micra. Ahí está Robert, parrilla de colos incluida. Desplazándose hacia Ocon Azul. O piloto de video de escudería Scratch donde por terceiro ano estamos aquí ofreciendo un espectáculo de automovilismo. Ahí tenemos a José Luis, pasó muy rápido con azul, se gasta en curva de mayor que normalmente es muy complicada, porque son unos obstáculos, echarles un poco atrapada y que yo provoque que tenga y ahora ya se va y a toda velocidad de parece como azul. Pues ya se ve esa cuelga que
O seguinte vehículo que tomará a saída será o dorsal número 33. Este sonoro vehículo que tenemos. Lo siguiente que tomará la salida será un piloto, prácticamente un piloto local que tenemos hoy aquí, José BMW Compact. Pues no lo veo a la lista de inscritos. Ahí lo tenemos a su afección. Ahí está, en esta zona de este obstáculo central. Saltó rápidamente José BMW. Llegando sesión, se meten los obstáculos. Ahí tenemos a Iván, acelerando acelerándose ese cono azul. A los 60 que se ha salido Tenemos aquí en pista los siguientes dos participantes de esta volta. El piloto de Noia, la escudería del derecho David Bro. Aquí lo tenemos con este famoso Peugeot 107, traído desde Cataluña, la Copa de Concepción de Brava, por las carreras. Y ahora que David Bro está traernos aquí los centros de estudiar, emular por ese trofeo de iniciación. Ahí lo tenemos.
A canción que escoitamos con ti que temos que estar tranquilos no sillón, pero todo o contrario, xa sabedes, podedes montar o vosso vehículo de calle de menos de 1200 centímetros cúbicos, estar aquí a competir, estar aquí co casco, cumplindo un soño este campeonato galego de slalom. Cando o seguinte vehículo en toma a saída, despois de David Ross, será o piloto Siloco de Narón. Aí o temos neste Clio azul. Acaba de saltarse o primeiro dos conos azuis. E aí o temos a Fernando. Neste Renault Clio 1002. Camiño deste cono azul. É un vehículo, como podedes ver, completamente de calle, pero co que disfrutan os catro. Unha auténtica maravilla que está participando aquí neste slalom de Guillermo con esta gloriosa categoría do trofeo de iniciación que ponemos en marcha hoxe aquí en Guillermo e que continuará durante toda a tempada neste campeonato galego. Aí os temos, escoitamos esa roda de calle que vai silbando continuamente con este coche, un dos pilotos fixo o terceiro mellor tempo da agrupación. E temos a Pepa Martín ofrecéndonos todo o seu espectáculo neste Renault Clio 1200. E xa que nos temos desta manga en primeira posición. Atención a todos os afeccionados. Iván Vázquez, primeiro clasificado do momento nesta segunda manga de adestramentos. Un tempo de 1 minuto 50 segundos, 523 milésimas. Segunda posición para Jesús Veiga, con 1 minuto 58 segundos, 985 milésimas. A cambio na segunda posición Fernando San Martín, que acaba de pasar, acaba de ponerse en segunda posición con 1 minuto 57 segundos, 567 milésimas. Xusto un segundo máis rápido que o seu compañeiro Jesús Veiga con outro Renault Clio 1002. E aquí continuamos. O seguinte dos vehículos que tomará a saída será o Seat Arousa 1000 da escudería Scratch Gene. Que non sabemos se tivo algún problema. Ahí lo tenemos aquí.
pasado aquí en este slalom con Federici. Ahí tenemos a Pablo con un poquito más delante que hace que se pero que ya se va a ir directito a la zona azul. Esta banda no se debe ir con las Local complicará sobremanera o poder obtener una buena clasificación, así que ya sabedes que os cronos marcarán los vencedores de este slalom con Celio de Guindirín este año. Ruta larga. Ya tenemos a Mima. Aquí está Mima, los segundos Paicos, los segundos Pino. Ahí andamos, Nols. Como sabemos, esta banda de estamentos sigue valiendo como dos minutos. La manga oficial. Creo que acaba de hacer Pina en ese cono azul, controlando bien cómo tiene que hacer hasta. De 90 grados, ese freno de mar, este cono azul. Nos contan que tocó dos conos, Pina. Antes de ir a la línea de meta. Se complica. Nos informan de que se levou o cono debaixo do coche e que, por tanto, temos que agardar un segundiño para recuperar ese cono, colocarlo no seu lugar e poder botar as saídas. Pero en breve faremos. O cono pois debaixo do coche, co cal pois teñen que recollelo os comisarios para volver a poner no seu lugar. Xa están trasladando. E xa está o cono no seu lugar, co cal tomamos a saída. Damos a saída ao piloto de Moeche, Adrián Rodríguez, no seu BMW 325. Se escoitade a potencia do BMW.
Ahí hacemos mirando rápidamente. Jugando al máximo para hacer los percorridos todos los tramos posibles. Segunda posición para Fernando San Martín, Dosilo Coladón. Tercera posición. A seguir de tomar la salida será pilota de escudería Rivera Ría de Arousa, Dani Pereira Tato, Citroën Saxo VTS, que comparte con David Santos, el que xa nas dúas edicións anteriores foi a vencedora do trofeo feminino neste certame de Inquirín. E aí a temos a Dani guiando este Citroën Saxo para vencer nese trofeo WhatsApp Inquirín. Vamos a la bandería Inquirín, onde tedes todos os servizos para que la mellor limpeza, cosas, rumbas en WhatsApp Inquirín. Non lo olvides, vamos a la bandería aquí neste concello, neste hermoso concello de Inquirín. Camino primera manga, vivo un tiempo de 2 minutos 23 segundos. Vivo varios problemas, esta volta está por primera vez neste Citroën Saxo. Ata o ano pasado sempre competía no Citroën X, pero xe temos aquí neste Citroën Saxo, porque vai que poñer as cosas difíciles a Mariquiña, Laura, a Adriana e a Silvia. Aí a temos, chegando xa ese cono Trofeo de damas hoy aquí. Ría de Arousa, Dani Pereira. E con que pouco a pouco irá mellorando os seus registros para loitar por esa victoria final. Ya tenemos el listado del número 24, Laura Radial. Ahí tenemos a Laura tamén por ese trofeo WhatsApp Inquirín. Aí temos no seu Citroën Saxo VTS que comparte con Víctor Fernández, que xa estuvo competindo nas dúas edicións anteriores, logrando a segunda posición no seu feminino nese trofeo WhatsApp. E aí temos a Laura con o tempo que fixo Mariquiña na primeira das mangas, e loitar con ese premio especial, eses 300 euros a los que están a loitar as pilotas. Euros en premios para la clasificación xeral, máis 600 para o trofeo feminino, 1.230 euros en premios que están aquí a loitar por eles os pilotos neste eslado Concello de Inquirín. La Uniña tivo que dar marcha atrás, pero no pasa nada, estamos en un adiestramiento.
Hay camino a la meta Laura para dejarle paso al siguiente dos competidores. A dorsal número 23, Martín Cortizas. La escudería Scratch Penny. Otros dos pilotos de la categoría de iniciación, Martín Tecnos, Proclio Gris. Veremos llegar de seguido. Ella sale el coche 23, ahí lo tenemos al piloto de Scratch Penny. Ahí tenemos a Martín Cortizas, al piloto de Mugardos. Sí, los de calle son hasta 1200 centímetros cúbicos. O Clio Gris, tenemos a Clio Azul, tenemos a Clio Gris, ambos los dos de esa categoría de vehículos de serie. O mismo con Checo que vamos a hacer a compra todos los días, pues también lo pueden entregar para competir. Y aquí os tenemos. Y este slalom con sello de Idirin. Gran Premio Ruta Lauria. Esta novedosa categoría que cruza aquí a 16 equipos, que están anotados esta categoría de 200 centímetros cúbicos, 5 de ellos en vehículos con barras, vehículos de competición, y otros 11 en vehículos completamente de serie, como este que estamos a ver aquí de Martín. Este Renault Clio 2, entre las monturas que puede ser las más efectivas dentro de la categoría. Y ahí lo tenemos. Bueno, los de calle están limitados a 1200 centímetros cúbicos. Este Renault que solo tiene un cajet, un volante, un arnés y un extintor para poder estar ahí. De que todos los demás podamos estar dentro como compiten. Mira que trompeó. Hoy ese son característico de las rodas de calle. Ese chirrido que son las rodas de calle, que no se nota tanto en las rodas de competición. Y ya al siguiente, dos vehículos en toda la salida, será lo que quedó clasificado en segunda posición de esta agrupación, una primera manga de adiestramientos. O dorsal número 22 de escudería automovilística Ferrol, Iván Garrote Quita, desde Tigrán Saxo 15. Ahí lo tenemos, el piloto de Fede, que había tiempo que no estaba competiendo en los eslanos, se que vuelve la mano de esta nueva categoría. Para que os guste poder competir, reduce el segundo, te permite todos estos pilotos que veamos aquí, es probable que venga, contemos con 6 equipos. Recordamos nuestra clasificación de esta segunda marca. Está por el momento liderada por Iván Vázquez Freire. Un tiempo de 1 minuto 50 segundos, 500 milésimas. Segunda posición para Fernando San Martín. En tercera posición para Cruz Veiga. Segunda posición. Ahora es para Adrián Rodríguez. Como BMW Blanco Rosa. Fernando San Martín, Clio Azul, que está en tercera posición con ese vehículo de
agrupación. Estaremos agora atentos ao tempo de Iván Garrote, que antes foi un dos mellores nesta agrupación, neste trofeo de iniciación. E xa temos en pista o dorsal número 21. Neste caso pasamos ao trío azul. José Miguel Neira Santos, outro piloto que retrou a competición de Mois despois de varios anos. Volta aquí con esta categoría. E aí o temos, neste Renault Clio. Cando temos actualización, Iván Garrote colocase na terceira posición, desbancando a Fernando San Martín, cun tempo de 1 minuto 55 segundos, 651 millas por momento, primeiro clasificado da agrupación 1, na agrupación 4, primeiro clasificado, Iván Vázquez, que é o que está a primeira clasificada da agrupación 2, Laura Rañal, que ademais agora mesmo é a líder dese trofeo feminino WhatsApp GTV, polo que loitan por eses 300 euros. E aí temos a Emilio Odo Audinos, aí o temos exprimindo a seu Emilio. Seguimos en pista con el y a seguir que toma la salida será Adriana Martínez, vai ser o seu debut en competición. Tiveron a desgracia de que lle fallou hoxe o seu coche co que ian debutar, o Fiat 500, pero gracias a solidariedade da escudería Scratch Bene e de Zeki Gado, van sair agora no coche escola da escudería Scratch Bene, no Seat Arousa. Da escudería Scratch Bene vai ser o seu debut en competición local. Temos a Adriana competindo polo trofeo iniciación, polo trofeo feminino, trofeo WhatsApp e polo trofeo de debutantes. Aí a temos a primeira vez que sube neste coche na súa vida e agora mesmo, porque o seu vehículo non puido sair, está aquí aprendendo como se leva este Seat Arousa e debutando en competición. Unha nova piloto que debuta en competición coa escudería Scratch Bene e co seu coche escola. Aí a temos, como vos digo, a primeira vez que sube no coche, a primeira vez que falla este circuito, está debutando. E a ver si lle segue esta única manga de adestramento, xa que non pudieron tomar a saída. A ver si son capaces de reconocer o circuito para poder sacar de un máximo partido a este Seat Arousa que disfruta la máximo de estar aquí junto a todos vos debutando neste terceiro slalom con Celio de Guitiri. Pues vamos por el número 20. En este coche salen 4 personas. Muy buenas, Cristian. Ahí tenemos a Adriana no Seat Arousa. Pouco a pouco, facéndose con él, aprendiendo cómo va este vehículo. A verdade é que é unha mágoa que o día que quieres debutar co teu propio coche teñas unha avería, pero por sorte pues pode estar aquí e pode estar competindo.
José Manuel Silva Rey. Bueno, como estáis viendo este lado, esto es una prueba de habilidad, ¿no? Son carreras de pruebas de habilidad en las que aquí la potencia no es lo que más cuenta. Ya va más a los tiempos. Me la manga derraparon un poquito más. Un 1430. No, yo creo que esto es un 124. Como va el 124, ¿eh? Espectacular, espectacular. Metemos aquí varios viejos, otro con las cuberías para su beneficio, que millón temporal, primero para los tiempos.
rápido. Lo tiene claro en el recorrido el piloto este. Hostia, bueno, non quedaba perdido, así que... Toma saída dorsal número 14, Miguel Ángel García Cera, la manga anterior, Pollo, segundo más rápido entre los vehículos de calle, no, o tercero más rápido entre los vehículos de agrupación 1, trofeo de iniciación, pero Pollo más rápido entre los vehículos de rúa, los vehículos de calle directamente en barras que están a competir aquí. Este Pollo muy rápido en la primera manga de los flamencos. Ahí tenemos a Miguel García Cera, piloto habitual, no se busca el GSI, pero que hoy está aquí como Miguel, xogándose un churrasco con los colegas, a ver quién gana entre ellos. En la primera de las mangas, el Pollo que se llevó todas las papeletas para quedar en primer lugar, los 4 que comparten este vehículo, y además de entre todos los vehículos de calle. Iván Garrote e Iván Picayo, que fueron los únicos capaces de quedar por diante de Miguel García Cera en la primera manga de adestramentos. O tempo que tenía ahora. La verdad es que no está mal, no veo tan mal yo esta copa para poder iniciarte en el tema de los enlados. Ya tenemos el pista dorsal número 12. Otro que sube por primera vez en su vida en este Seat Arousa. ¿Vosotros qué opináis de esta copa? Competir no 580. Trabajaron como leóns toda a mañana despois de que tiveron unha avería outra noite. Hoxe a mañá estiveron amañando durante toda a mañá, pero non puideron conseguir ter o coche ao 100%. Están aquí disfrutando do Seat Arousa na escudería Scratchman. Qué susto. Tengo que hacer algo ahí a los cables para que no se desconecten, si no... Cada 2 por 3, un poco que se mueva, ya se desconecta. O vehículo 11, conducido por Carlos Domínguez Carnero, de la escudería Scratchman.
Primera manga para o tempo na primeira manga. Agora, ponerse por diante de todos os que cobran. Na noita, construir un bo espectáculo e acabar en el puesto. El vehículo de noite, un puntado de estación. Yo lo veo bien también, porque al final con 18 años si quieres empezar en esto es muy complicado. Por lo menos ya te vas haciendo manos aquí esquivando conos. No lo veo mal tampoco. Siempre y cuando el trazado no sea de mucha velocidad, no está mal. Y al final son coches también de poca potencia, son 1200 centímetros cúbicos. Ahora la pregunta es, si vienes con un SCC, que es un motor de 1000 de moto, ¿puedes competir en la Copa? sé que ya no puedes correr con él, no sabía que estaban prohibidos. La verdad que de slalom no tengo así mucha idea de cómo van. Me da que no va a llegar al final. ¿Pero eso dentro de la Copa o dentro de los slalom? ¿Fuera de la Copa se podría competir con un SCC? ¿Con un proto?
Pues nada, entonces no podemos salir con el SCC en slalom. Vamos en el número 8 ya, sé que nos quedan 7 coches para terminar esta manga. Ir a reponer fuerzas y a las 4:30 continuamos con los directos. A la tarde tenemos las 2 mangas oficiales, entonces continuaremos a la tarde a partir de las 4:30. Con el AX Marcos. El AX suena bien y corre. Corre, corre.
apura más, ¿eh? La verdad es que no estoy acostumbrado yo a ver el slalom. Y bueno, no está mal. También dependerá mucho de los circuitos que se hagan. Gerardo, en la línea no hay nada, la subida estaba calendada pero no se hizo, ¿eh? No se está celebrando, si no estaría allí. Ahí demostrando cómo se fai o giro aí que tenga que volar un poquinho. Problemas ahí para dar el giro, se complica a veces. Buenas, Oscar. ¿Qué tal por ahí? Bueno, en la zona de abajo hay unos grupitos de gente. Supongo que pues, igual hay más afluencia. A la tarde lo veremos, que a la tarde me voy a poner allí en la otra zona. Aparte el recorrido es pequeño. Y vamos a ver que ya veréis el público. No es que tenga muchos asistentes, pero bueno, hay un grupito de gente. La lista de escritos porque teníamos el dorsal 4, Francisco Cebey, y ahora nos se saldrá con el número 3, Ezequiel Galdo, con un Searosa. Ya está en pista Ezequiel Galdo con un Searosa 1000 de la escudería Scrafene.
Pues en principio no sé si la aplazaron o no. No te puedo dar esa información porque no la tengo. Sé que la suspendieron, pero no sé si si es que la aplazaron o ya definitivamente la suspendieron. Pero bueno, hasta donde yo sé, salió un calendario nuevo y no estaba calendada, así que supongo que ya no la harán. Pues ahí va el número 3, dirección meta, y saldrá el número 2, Manuel José Souto, con un 206 XS de la escudería Oroso Motorsport. Javier. Y ahora con el número 1, Trivi. Manuel Trevín con el BMW Compact de Automóvil Club Asponte, que siempre es un gusto ver lo que lleva el Compact. Esto ha sido de esta manga de entrenos, chicos. Pues nada, a las 4:30 conectaremos otra vez en directo para hacer la primera manga oficial. Un saludo a todos y si estáis comiendo, buen provecho, que ahora me toca a mí. Un saludo a todos y